Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Me llamo Nuria. Os escuchamos mi marido y yo desde hace 2 años y hemos decidido ahora hacernos mecenas porque consideramos que medios como este pues son cada vez más necesarios. Enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por hacernos sonreír todas las mañanas. Saludos, cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. I didn't anticipate. I actually said, why would he go if I'm not going? Because I wasn't going to go. I wasn't planning to go. I would go, but I wasn't planning to go. And I said, I don't think he's going to go if I don't go. And that turned out to be right. But we have people there. Lo que deberíamos ver como resultado es ese 5% que el presidente Trump exige y considera necesario. Estamos con él en eso, y constatamos un claro compromiso de Estados Unidos con el artículo 5. La OTAN está cerrando filas, y todo el mundo debe saber que nuestra alianza defensiva ha salido reforzada como resultado de esta deplorable guerra, y está más unida que nunca. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent and treasonous administration. Sí, Garoña se cerró, aparte por el empuje popular de lucha y de décadas de gente exigiendo el cierre de la central nuclear de Garoña, porque los dueños, los accionistas principales de Nuclenor y de la empresa que está detrás de la central, o que estaba detrás de la central nuclear de Santa María de Garoña, decidieron que ya no era rentable. Nos vamos a engañar. Bueno, pues tampoco ningún privado va a montar mañana ni se va a plantear el construir una nueva central nuclear. No. Bueno, no lo sé, no, seguramente no, porque por mucho que venden... Los costes son descomunales. Efectivamente, porque más allá del relato que trasladan, la realidad es que los costes son descomunales y la realidad es que dependes de un uranio que no tienes o que no tienes en la dimensión que necesitas. Todo el mundo ha podido ver o ha podido vivir a través de experiencias personales o cercanas cómo en las residencias las personas dependientes en demasiadas ocasiones no reciben la alimentación digna que merecen. Vamos a empezar a trabajar en un Real Decreto para garantizar unas condiciones mínimas para salvaguardar el derecho a una alimentación saludable en residencias y hospitales. Y es que ya todo lo que hemos conocido es motivo suficiente para que el presidente deje paso y que los españoles podamos hablar en las urnas. Pero vivimos en un culebrón donde parece ser que hay más capítulos que pueden salir en las próximas semanas o en los próximos meses y por lo tanto comprenderá usted que me ratifico en lo que le pedí ayer. Un mensaje muy claro, quiero ser muy claro con el señor Feijóo, que ha decidido hacer política de casquería desde que ha llegado. Que abandone toda esperanza. Este gobierno va a seguir gobernando porque así lo quisieron las urnas y porque España hoy crece económicamente, bate récord de empleo y avanzan derechos y ninguna campaña de bulos, de fango de la derecha va a frenar esto. Voy a pedir un deseo a San Isidro y es que la política vaya menos de los WhatsApps privados del presidente del gobierno y vaya más de esos WhatsApps que tenemos todos y todas, de esos WhatsApps que tenemos con los padres y madres del colegio en el que comentamos efectivamente que no hay becas comedor, que cada vez se cierran más líneas, que la pública está acosada, que los padres y madres no llegamos a recoger a los niños al colegio porque no podemos conciliar. No se trata de que estén a favor o en contra del gobierno. Hay periodistas como Carlos Alsina o hay otros como Iñaki Gabilondo que son periodistas. Esta gente no son periodistas. Esta gente, lo decía muy bien, ellas son escuadristas. Particularmente quiero referirme el otro día a lo que hizo Bernard Ndongo. Bernard Ndongo sacó el caso de Mónica Oltra para romper la rueda de prensa y decía que lo hacía por las niñas abusadas. Entonces Bernard Ndongo sabe dos cosas. Sabe que la denuncia de Mónica Oltra se la ponen Cristina Seguí y José Luis Roberto, un fascista que se autodenomina fascista y una señora que está condenada por publicar imágenes de menores que habían sido violadas, que estos dos pájaros contactan con la niña abusada y la prometen un empleo en Rivera Salud, que es una de las empresas afectadas por la recuperación que hizo el gobierno del Botanic de la sanidad en Valencia,
que tanto el juez de instrucción como el fiscal, como los testigos que pasaron por allí, descartan la participación de Mónica Oltra, todo esto lo sabe. Pero sabe otra cosa más grave, Bernardo Endongo. Sabe que en la Comunidad de Madrid hubo un caso mucho más grave que iba de 3 niñas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Cuando la Policía Nacional avisa 6 meses antes de que sucedieran los hechos a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid no mueve un dedo y 6 meses después esas niñas están en una red de trata donde son violadas y abusadas sistemáticamente. ¿Habéis visto a Bernardo Endongo alguna vez preguntar por esto en la Comunidad de Madrid? No. ¿Por qué? Porque no es un periodista, es un operador político financiado con dinero público. Me parece muy relevante que ayer el presidente del Gobierno hablase de Estado genocida. Si Israel es un Estado genocida, es incomprensible y no puede quedar en la impunidad que el gobierno de Pedro Sánchez siga comerciando y vendiendo y comprando armas con el Estado terrorista de Israel, que como él mismo ha dicho es un Estado genocida. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, amantes del café. Buenos días, hijos de la cafeína. Las semanas se van consumiendo, agotándose como la taza que poco a poco va dejando de estar humeante. Fijaos, es que estaba viendo, y casi con espanto, con horror, el email que enviamos a los suscriptores cada semana. Sabéis que enviamos por email un boletín con las claves de la semana, con los audios para volver a escuchar los programas, con un pequeño resumen, siempre con alguna reflexión, con algún mensaje para los mecenas. Bueno, pues estaba viendo el mensaje enviado la semana pasada, hace 7 días. Un papa progre, ese era el asunto que nos convocaba. También la crisis ferroviaria. Eso consumió toda la semana. Y claro, cuando lo ves una semana después, donde los WhatsApp de Sánchez han tapado completamente ese asunto, la muerte de Pepe Mujica, es que suceden tantas cosas a lo largo de la semana que da vértigo en realidad, porque pasa todo a tanta velocidad. La semana pasada nos preguntábamos si las infraestructuras en España son demasiado frágiles. La semana pasada conocíamos ese plan de Netanyahu para expandir las operaciones militares por Gaza, que esta misma semana se están concretando. La misma semana pasada también hablábamos de la energía nuclear. Venía Yolanda Díaz a la cafetera y había fumata blanca en el Vaticano. Eso hace una semana, que ahora, echando la vista atrás, digo, pero si todo eso es del año pasado por lo menos. No. Eso ha sido hace solamente una semana. Esta semana hemos vivido acontecimientos, sin embargo, de otra naturaleza. Pues hemos despedido a Pepe Mujica, una referencia global. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar la actualidad, pero hoy es viernes. Sabéis que los viernes hacemos un programa diferente a los del resto de la semana, porque es un programa elaborado a fuego lento, es un café cocido a café de puchero, cocinado lentamente a lo largo de la semana. Vamos a hablar de libros. Hoy lo vamos a plantear además en términos un poquito más divertidos, porque vamos a conversar aquí en la cafetera con Inma Benedito, de su libro Too Much. Inma Benedito, si no la conocéis, es una influencer de las redes sociales. Habla mucho sobre Madrid, los secretos de Madrid, lugares para visitar, lugares para conocer, y tiene millones de seguidores a través de Instagram, a través de las redes. Y ha escrito un libro. Tiene una anécdota maravillosa, porque resulta maravillosa y a la vez, pues, ella la define casi como un poco peripatética. Su novia la dejó un día de Reyes delante del roscón y desde entonces decidió emprender la búsqueda de una pareja, la búsqueda del amor. Y entonces lo hizo a través de Tinder. 20 y tantas citas ha recogido en un libro donde cuenta de todo, pero sobre todo expresa también la dificultad para encontrar el amor en los tiempos del consumo amoroso. Y vamos a poder conversar con ella un ratito para hablar de eso, de relaciones de pareja, también de lecciones aprendidas. Igual no es vuestro caso, igual vosotros ya habéis encontrado el amor en la profundidad del café, pero igual a otras personas que nos estén escuchando dicen, hostia, pues me van a venir muy bien estos consejos, estas recomendaciones, porque después de casi 30 citas, bueno, hay muchas más, dice ella, dice, estas son las que he recogido en el libro, porque ha vivido un montón de experiencias y dice que aún no lo ha encontrado el amor. Pero vamos, es muy divertido, es muy entretenido
y lo vamos a conversar enseguida con ella también. También vamos a hablar en la cafetera de más cosas. Sabéis que los viernes hablamos de libros, hablamos de videojuegos, hablamos también de documentales, de series. Aquí vamos a hablar sobre el documental presentado en Netflix, Karol G, sobre Karol G, la cantante de reggaetón. Karol G es una auténtica institución global, se ha convertido en una estrella de un tamaño formidable y han hecho una serie en Netflix donde cuenta aspectos de su vida, aspectos como, por ejemplo, que trataron de abusar de ella. Se han destapado algunas cosas que revelan pues las particularidades de la industria musical, de la sociedad en la que vivimos, pero también que ponen la radiografía sobre la mesa de un personaje que, siendo una estrella, se comprende muy bien por qué alguien alcanza esos grados de éxito, porque su capacidad extenuante para trabajar también es un personaje en sí mismo, tiene algo que resulta verdaderamente seductor. Lo vais a ver, después lo comentamos en Plata o Plomo. Y después hablaremos con nuestros oyentes. Split Fiction, con Enjoy, que nos proponía una cosa, me decía, porque estamos intentando darle vueltas a la sección de videojuegos, porque hay gente que nos decía, ya, es que yo con los videojuegos me pierdo. Entonces, a mí es una de las secciones que más me gusta porque implica la participación de los oyentes. Son los propios oyentes los que sugieren, los que proponen, los que recomiendan juegos a los que han dedicado tiempo. Entonces yo entiendo que si tú no eres jugador o jugadora y estás escuchando esto, digas, pues yo no me siento muy interpelado. Pero abrimos el foco, no es que sea una sección de videojuegos al uso. Abrimos un poquito el foco para conocer mejor a nuestros oyentes. También en la misma sección aprovechamos para hablar de cosas relacionadas con la vida. Por ejemplo, este videojuego que nos propone esta semana Enjoy the Silence no es un videojuego al uso, sino que él mismo nos lo propone como una experiencia para compartir en pareja. Split Fiction es un videojuego que divide la pantalla en dos y al que puedes jugar con tu pareja. Entonces dice que se ha pasado unos momentos que él ha estado jugando con Virginia, con su pareja, y que se lo han pasado muy bien, que es muy divertido. Entonces vamos a hablar de eso, abriendo un poco el foco, no una cosa sobre la industria ni sobre cuestiones técnicas del universo de los videojuegos. Que por otra parte me produce mucha frustración no conseguir convencer a la gente, porque un día me decía Ignacio Escolar, dices que para mí los videojuegos, dice, ese ratito por la noche en el que ya todo el mundo duerme en casa y te sientas un poco delante del ordenador con algún título, dice, es para desestresar, es mágico, es una auténtica pantalla. Y algunos oyentes nos decían, yo he superado situaciones de angustia, de estrés, de depresión, gracias a que he tenido siempre el pequeño refugio de mi ratito delante del mundo de los videojuegos. Entonces, creo que es muy importante que lo reenfoquemos como sección, pero también que aprendamos a disfrutar un poco de eso. Yo os digo, yo ahora, por ejemplo, estoy jugando a Indiana Jones. Indiana Jones y el Gran Círculo es un videojuego que hace poquito que se ha puesto a la venta y que te traslada un poco a una peli de Indiana Jones. Tú manejas al protagonista, manejas a Indy y tienes que buscar tesoros por ahí por el mundo, pues como hacía Indiana Jones. Y la verdad es que es una pasada, porque tiene su mismo sentido del humor, te enfrentas a situaciones parecidas y luego tiene un montón de pequeños retos que tienes que ir superando, pues por ejemplo, revelar acertijos, algunas cosas así encriptadas en la piedra. Está muy bien y la verdad es que han alcanzado tal grado de sofisticación. En fin, no voy a hacer muchos más alegatos sobre el mundo de los videojuegos porque hay quien le gusta y hay quien los detesta, pero de verdad darle una oportunidad, porque además es un ratito para charlar con los oyentes de la cafetera y ya está. Que por cierto, qué contento estoy, qué súper contento estoy con la sección que hemos inaugurado los miércoles en la cafetera para conocer en profundidad a algún oyente. Esta semana improvisamos una llamada con nuestra oyente Clara, que vive en Mallorca. Qué bonita conversación, qué maravilla, porque además los oyentes se abren mucho. Es que hemos hecho una cosa, hemos cogido las preguntas que diseñó el New York Times, sabéis que para enamorar a alguien, sabéis que el New York Times cogió un grupo de psicólogos y dijo, a ver, ¿qué necesitas para que alguien se enamore de ti y para tú enamorarte de alguien? Y entonces esos expertos dijeron, bueno, pues hay una serie de elementos que hacen que te sientas muy cerca de las personas. Por ejemplo, conocer sus angustias, conocer sus alegrías, compartir algunos momentos así, sueños, proyectos. Y entonces diseñaron 36 preguntas para conocer a tu interlocutor. Lo que hemos hecho ha sido adaptarlas.
para la cafetera, para nuestros oyentes. Y entonces las vamos planteando un poco aleatoriamente para conocer un poquito mejor a quiénes estáis al otro lado del teléfono, del transistor, de la web, del programa. Y están quedando unos días, es los miércoles, lo hacemos los miércoles, en la sobremesa de los miércoles. Intentad recuperar ese programa, los que sois suscriptores lo podéis ver a través del boletín, que siempre lo ponemos destacado, pero intentad hacerlo porque se convierte en un ejercicio no solamente para conocer a un oyente, sino para conocer un perfil completo de gente que escucha este programa, que forma parte de esta comunidad. Y es de verdad un ratito absolutamente maravilloso del que me siento súper orgulloso, porque si hay algo que tiene importante este programa es nuestra comunidad cafetera. Es la gente que lo componéis y se ha creado una relación súper mágica que con esas encuestas pues queda súper explicitado. Así que, bueno, todas esas cosas os proponemos para la semana de la cafetera. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Así que los viernes sí, vamos a intentar que tenga otro tiempo el programa, porque además una cosa que también que nos reclamáis, hemos hecho esa encuesta, sabéis, para oyentes y para suscriptores. Una encuesta para preguntaros qué opináis de la cafetera, qué secciones valoráis más, con cuáles sois más críticos, a qué le daríais una vuelta, qué os gusta más, dónde os sentís más confortables, cuánto tiempo destináis a escuchar el programa, todo eso, ¿no? Y hemos obtenido algunas claves muy interesantes. Por ejemplo, que nos pedís que pongamos el foco también en en la gente de la retaguardia, la gente que escucha el programa en diferido. Prácticamente el 90% de los oyentes vienen en diferido, a través además de las diferentes plataformas. Y emitimos, no sé si son 10 plataformas, me parece, el programa en 10 plataformas, de manera que tenemos todo tipo de oyentes a todas horas, llegados desde todos los lugares del mundo. Y es verdad que hay una pequeña parte de esos oyentes que interactúan en directo, pero mayoritariamente se expresan después en diferido y algunos nos envían mensajes. Esta semana falleció Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, una auténtica institución que se ha convertido en un faro para la izquierda, enormemente viral en las redes sociales. Nos impactaba, a pesar de que sabíamos de su enfermedad, nos impactaba la muerte de Pepe Mujica. Han llegado muchos mensajes de solidaridad, de cariño a lo largo de la semana, en diferido, a lo largo de estos días, de quienes escucháis el programa en diferido. Uno de ellos nos lo enviaba Pablo Laguna. Pablo Laguna además estuvo trabajando para la administración de Mujica, estuvo trabajando allí y nos contaba, nos explicaba. Buenos días, cafetera. Tuve la oportunidad de trabajar varios años con el sector de Mujica, liderado por Mujica, dentro del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular. Y tanto en el Parlamento como en la Presidencia de la República viví una experiencia increíble en la que vi cómo se amplían derechos y cómo se fortalece lo público. Desde la aprobación de la ley del aborto hasta la regulación del mercado de cannabis, pero no solo eso, sino ver cómo las empresas públicas se recapitalizan, aumentan sus inversiones, generan nuevas líneas de negocio, se actualizan, cómo se preparan para el cambio climático. Fue realmente impresionante, también daba miedo, porque justamente era un gobierno planificador, era un gobierno previsor que tuvo pues mucha mira a futuro para prepararse y para ver cómo el aumento del nivel del mar en un país que está con su punto más alto a 500 metros, o sea, imaginémonos, daba miedo, pero en ningún momento se amilanaban y justamente se buscaban soluciones y se preparaba lo público para afrontar los problemas de la gente presentes y los futuros por venir. Aquí no sonará chino porque allí tienen empresa pública de energía, de agua, de telecomunicaciones, de combustibles, de seguros, bancos y todo eso que gobiernos anteriores habían intentado liquidar con el movimiento neoliberal, pero que la gente en referéndum paró, derogó, la gente recogió firmas y votó y paró, derogó una ley que era para privatizar las empresas públicas y después ganó el Frente Amplio y reforzó sus empresas públicas, cuando más con Pepe Mujica.
un verdadero líder que apostaba por lo público y por los derechos de la gente. Muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias por enviar el mensaje, porque es verdad la ausencia, la orfandad que queda después de que alguien como Pepe Mujica se despide, pues ha sido rellenada estos días por muchos oyentes que nos enviabais estos mensajes y os agradecemos muchísimo, y con una experiencia tan interesante como la que tuviste allí, Pablo, y que pongas en valor además algunas cuestiones, porque claro, una cosa que sucede frecuentemente con los líderes de izquierdas es que suelen ser acusados, señalados por las miradas más conservadoras como discursos que son mercancía averiada. Y nada más lejos de la realidad. Las conquistas sociales, las conquistas económicas incluso deben ser reivindicadas y deben ser puestas en valor, porque es verdad que la propaganda en dirección contraria, ostras, lo ocupa todo en los medios, y es tan difícil encontrar pequeños huequitos para reivindicar pues legados como el de Pepe Mujica. Fijaos que, porque como todo, pues tendría seguramente también sus sombras, pero tuvo tantas luces tan enormes. Por cierto, siempre con la mirada puesta en los más débiles, en los más frágiles, también en ese estoicismo del que hacía gala y que vivía siempre tan austeramente, dando ejemplo entre su conducta y las cosas que predicaba. Estos días se ha conocido cuáles fueron sus últimas apariciones públicas. Fijaos en la última, la reflexión que hacía en torno a la solidaridad. A veces me pregunto, ¿para qué mierda vivimos si somos incapaces de sacrificar un poco nuestro bienestar a favor de tanta gente jodida que está viviendo en nuestra sociedad? Yo sé que las cosas no se arreglan con lástima, pero nunca se van a arreglar si previamente no hay un sentimiento de solidaridad con los más debilitados frente a la vida. Perdónenme, a veces se me escapa la trampa de mi corazón. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. In the morning when I get up, I wish that we could stop and take each day. In the evening when I get home. Pues me están dando unas ganas de viajar a Uruguay. Tengo que planear un viaje por allí, porque tenemos un montón de oyentes también, además amigos uruguayos que participan en ocasiones en el programa y dan unas ganas. Estoy viendo algunas imágenes del país. Bueno, líos que tenemos esta semana. Esta ha sido una semana en la que los WhatsApp han protagonizado la actualidad, ya lo sabéis. Han protagonizado las portadas de los periódicos, han estado todo el día muy presentes. Unos WhatsApp que cuando comenzaba la semana se hicieron públicos, de Pedro Sánchez y en conversación con José Luis Ábalos. Hubo mucha especulación en torno a quién los estaba filtrando, si eran filtrados por la Guardia Civil, por la UCO, que está investigando a José Luis Ábalos en asuntos relacionados con la corrupción, si habían sido filtrados por el entorno jurídico, por el Tribunal Supremo. Eso habría sido un auténtico escándalo, y a lo largo que a medida que avanzaba la semana, se fue destapando que por lo menos su autorización, la autorización para que fueran publicados esos mensajes, corrió de la mano de José Luis Ábalos, de manera que todo el mundo da por hecho que la filtración la hizo él mismo, porque él ha afirmado públicamente que ha accedido a que sean publicados esos mensajes. Así que, ¿con qué objeto José Luis Ábalos disparaba, soltaba esta carga de profundidad, esta metralla dirigida a Pedro Sánchez? Pues en estas cosas, en periodismo, suele haber una dinámica, una verdad oculta. Hay que seguir el rastro de los mensajes para saber qué mensajito le estás enviando cuando le dejas una cabeza de caballo metida en la cama. Y no parece muy difícil ver que se trata de una advertencia. Que sepas que esto es lo que hay.
y que como sigas por esta línea y como no me apoyes y como me dejéis de lado, tengo mucho más, porque los mensajes que han salido, francamente, son bastante inocuos porque cuentan cosas que ya sabíamos, habla de generalidades, bueno, le muestra un cierto respaldo, pero todavía no había estallado el caso Ábalos, así que lo que sí que estamos viendo es que ahí, esta mañana en los periódicos, todavía continúa debate. Los votantes del PSOE ven más débil a Pedro Sánchez por los WhatsApp, dice el periódico El Mundo, que ha pedido una encuesta sobre esta materia. El 81% de los españoles cree que los mensajes prueban la cercanía personal entre Ábalos y el presidente. Hombre, vamos a ver. El 100% de los mensajes, el 100% de los españoles saben que tenían cercanía personal, pero ¿cómo no iba a tenerla? Si era su mano derecha, si era la persona que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista, si fue su secretario de organización, si después lo nombró ministro. Lo que demuestra esa encuesta no es que el 81% de los españoles crea que los españoles prueben la cercanía, es que el 19% no está nada informado. Además, el 70% opina que Sánchez debería disculparse con los ministros y con los dirigentes socialistas aludidos. Hombre, un titular de prensa, gastar papel de periódico, cortar un árbol para decir esto. Dice, lo que opinen los españoles sobre si debería o no disculparse, porque algunos de esos mensajes sabéis que hablaban, por ejemplo, a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, la llamaba pájara. Tenía su carga de ironía también este asuntito. Pero bueno, el caso es que, sí, también dice esa encuesta del periódico El Mundo que el 60% considera que Sánchez debería dar explicaciones y que un 42% que afectarán al apoyo de Podemos. Dicen, hombre, el apoyo de Podemos al Partido Socialista estaba un poco deteriorado, porque lo de calificar como señor de la guerra a Pedro Sánchez parece que no le había gustado mucho. Pero bueno, sea como sea, el caso es que sigue ocupando las portadas de los periódicos. Yo os invito a que empecéis a tomároslo como me lo tomo yo, ya con una cierta ironía, la prensa de este país, porque esto, si no te ríes de esto. Pero mientras tanto, en La Vanguardia, otros asuntos que esta mañana vemos como el fútbol ocupa las portadas de algunos periódicos. Un genial Lamine Yamal pone el broche de oro a la Liga del Barça. Los blaugrana vencen 0-2 a un buen español que deberá seguir luchando, dice La Vanguardia en el tema de portada. También Rusia insulta a Zelensky en el arranque fallido de la cumbre de Turquía. La reunión entre Moscú y Kiev se aplaza a hoy después de un intenso y tenso día en que Lavrov llamó patético al líder ucraniano por querer verse con Putin. Bueno, no es exactamente, yo entiendo que entre el análisis y el anhelo en este país no aprendemos la distinción, pero la cronología de cómo han sucedido las cosas nos habla, tal y como la explica la BBC, porque nosotros no hemos hablado ni con Zelensky, ni con Putin, ni con Donald Trump, pero en la BBC el relato que hacen es diferente. Es Putin quien ofrece la posibilidad de unas conversaciones dirigidas a poner fin a la guerra de Ucrania. Es Putin quien ofrece un encuentro con Zelensky. Y Zelensky recoge el guante y dobla la apuesta y dice, pero además, para que ese encuentro se produzca, Putin tiene que decretar el fin de las hostilidades, o sea, un alto el fuego definitivo. Cuando Putin escucha eso, dice, no me van a marcar las condiciones, yo no me reúno en esas condiciones. Y Donald Trump, que ve con mucho oportunismo qué pasa por ahí, dice, si va a haber encuentro, yo tengo que estar presente. ¿Qué encuentro va a haber si yo no estoy? Total, que Putin al final dice que no va a esa reunión. Zelensky se mantiene, está dispuesto a participar. Y ahí sí ya se desencadena la oleada de insultos, que de alguna manera viene a ser como Putin y Rusia dicen, nosotros no nos sentamos de igual a igual con un país como Ucrania, porque no le dan esa legitimidad. Bueno, entre pillos anda el juego igualmente, en todo caso, Donald Trump se siente descolocado. Ayer le preguntaban por esto a Donald Trump, que está de gira, lo sabéis, luego hablamos con Pilar sobre estas materias, pero Donald Trump dice que es que mientras él no se reúna con Putin, allí no va a pasar nada. Lo dice ahora, porque lo cierto es que esta misma semana él mismo se ofrecía para participar en esa conversación de A3. Ahora dice que no, que es que, hombre, ¿cómo va a aceptar Putin a sentarse en la misma mesa si él no está? I didn't anticipate. I actually said, why would he go if I'm not going? Because I wasn't going to go. I wasn't planning to go. I would go, but I wasn't planning to go. And I said, I don't think he's going to go if I don't go. And that turned out to be right. But we have people there. Marco, as you know, is doing a fantastic job. Marco's there.
Bueno, de momento hay, sí, 2 equipos ahí preparados para reunirse. La reunión se ha pospuesto y ya veremos qué es lo que da de sí. Tampoco es que haya mucha confianza en el equipo de negociación, pero las maniobras de Rusia frenan las negociaciones sobre Ucrania, dice El País. Las delegaciones de los 2 países aplazan la reunión que estaba prevista ayer. El Kremlin llama a payaso a Zelensky y Trump dice no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos. Esto también, la manera tan impúdica en la que Estados Unidos está visibilizando que ellos son los que tendrán que decidir, pero que va a tener que decidir ellos sobre la soberanía de un país extranjero. Y la manera en la que ambos líderes, Putin, Trump, están repartiéndose los intereses, la geopolítica de un país como Ucrania, resulta verdaderamente esclarecedora sobre cómo funciona el mundo. Bueno, esta es una de las cuestiones que esta mañana están encima de la mesa, que nos acompañan, pero que coinciden en el tiempo con la desconfianza tan extraordinaria que se está dando en la Unión Europea sobre las alianzas, nuestros aliados. Pero fijaos, qué cosa más irónica, ¿no? Porque de alguna manera se nos está diciendo que, dado que estamos perdiendo la fuerza que nos daba la alianza con Estados Unidos, tenemos que crear nuestra propia fuerza militar, tenemos que garantizar nuestra autonomía y para eso hay que incrementar los presupuestos, el gasto en defensa. Bueno, se nos dice muchas cosas, porque paralelamente se nos dice, y eso tiene que ir destinado a la OTAN, que se supone que son los que nos están abandonando, los que nos están dejando tirados. Bueno, Alemania se sube a la oleada y se suma al 5% del PIB que reivindica Donald Trump para pagar la OTAN. Lo ha dicho el ministro de Exteriores, ha provocado una cierta polémica, pero es que resulta que Alemania está confiando en que toda esta crisis le vaya a permitir convertirse en la primera fuerza militar de Europa. A ver si nos vamos a estar poniendo en manos de los peores vecinos del edificio. Cuidado que el pasado nos ha dado algunas lecciones. Bueno, pues ayer escuchábamos esto, muy reproducido por todos los medios de comunicación. Lo que deberíamos ver como resultado es ese 5% que el presidente Trump exige y considera necesario. Estamos con él en eso y constatamos un claro compromiso de Estados Unidos con el artículo 5. La OTAN está cerrando filas y todo el mundo debe saber que nuestra alianza defensiva ha salido reforzada como resultado de esta deplorable guerra y está más unida que nunca. Así que no querías caldo, pues toma 5 tazas, al 5% que nos vamos a ir. De momento nosotros vamos al 2%, al 2% sobre la hoja, porque algunos centros de estudio, como el Centre de l'As de Cataluña, el Centre per la Pau, ya nos explican que es mucho mayor el gasto que hacemos nosotros en defensa, porque hay una serie de partidas que no están contabilizadas. Nosotros, por ejemplo, tenemos a la Guardia Civil, que en el sentido estricto en el que la OTAN calcula sus presupuestos, ya debería contar como una aportación al gasto militar, al gasto de defensa que hace España. Bueno, entre otras cosas, que partidas que pasan camufladas. Bueno, es uno de los asuntos que están en esta semana, en una semana en la que se está negociando todavía el acuerdo de la Unión Europea para con Estados Unidos respecto a los aranceles, todavía sin conclusiones muy claras, pero donde el mundo que se nos muestra, sí, cargado de conflictos, profundamente intenso, ha sido muy polémico. Además, todavía seguimos arrastrando las consecuencias de esas palabras de Pedro Sánchez cuando calificaba a Israel como Estado genocida. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Porque sigue habiendo bastante polémica en torno a las operaciones de compraventa de armas que se siguen dando entre el gobierno de España y el gobierno de Israel o Israel, y con ese debate que sigue muy presente, hasta el Centro de l'As ha matizado las partidas a las que se refiere cuando hablan de que continúan todavía sellándose acuerdos entre ambos países y que afectan, sí, si es a un país que está cometiendo un genocidio, pues hombre, resulta bastante poco pudoroso. Y mientras se le reprocha esto al gobierno, veíamos como también en la actualidad se coloca este asunto y era contestado en el ámbito político por Irene Montero, que criticaba que se sigan comprando estas armas a Israel y que el juego del despiste siga protagonizando la acción de gobierno. Me parece muy relevante que ayer el presidente del gobierno
hablase de Estado genocida. Si Israel es un Estado genocida, es incomprensible y no puede quedar en la impunidad que el gobierno de Pedro Sánchez siga comerciando y vendiendo y comprando armas con el Estado terrorista de Israel, que como él mismo ha dicho es un Estado genocida. Los medios de comunicación, la periodista Olga Rodríguez ha publicado, y el Centre de l'As ha publicado, que las relaciones militares de España y el Estado terrorista de Israel son más abundantes que nunca desde el inicio del genocidio. Yo quiero preguntarle hoy al presidente Sánchez por qué de esta forma tan insoportable y tan indignante siguen comprando y vendiendo armas a Israel, compras por valor de más de 1.000 millones de euros, ventas de armas a un Estado genocida que las está usando para quemar vivos a niños y a niñas palestinas, para destruir hospitales y para expulsar a todo un pueblo. Si Israel es un Estado genocida, como él mismo ha dicho, ¿por qué de una forma tan insoportable y tan indecente su propio gobierno sigue poniendo a disposición de los genocidas los puertos y aeropuertos de España para que lleguen las armas con las que Israel asesina? ¿Y por qué las relaciones militares y económicas con Israel son más abundantes que nunca desde el inicio del genocidio? Y es verdad que resulta irrespirable. Cada día nos encontramos con titulares, más de un centenar de muertos en nuevos bombardeos de Israel en Gaza. Los ataques se producen cuando el presidente Trump sigue de gira por Oriente Próximo. La cifra total de víctimas ya supera las 53.000 oficialmente, y muchos de ellos niños, mujeres, gente completamente ajena a la guerra que ha desatado allí el ejército de Israel, que ha matado en las últimas horas al menos a 94 personas en la franja de Gaza. Las imágenes otra vez irrespirables, indigeribles, niños desmembrados en brazos de sus padres, siendo arrastrados por las calles de Gaza en este ejercicio de imperialismo colonialista de un Israel que se ha parapetado detrás de las excusas del 7 de octubre de los atentados para cometer un genocidio a la vista de todo el planeta. Es una cosa indecente, y hay que ser indecente para no querer verlo, para mirar para otro lado, como si la historia no fuera a escribir su propio relato como con esto. Yo no sé qué es lo que mueve a el ultraderechista Netanyahu. Hay una gran contestación interna a esta guerra, incluso dentro del propio Israel, pero también muchos de los ciudadanos prefieren, como nos contaba Shlomo Ben-Ami aquí en la cafetera, prefieren mirar para otro lado después en las elecciones, tragar con esto, en ese cálculo bíblico de golpear de la manera más sonada posible para que durante generaciones no se olvide lo que ha sucedido, y llevándose por delante a mujeres, niños, hospitales, escuelas, universidades, todas las infraestructuras de una región, y confesar públicamente que el único objeto que te mueve es colonizar la franja de Gaza y, como decía Donald Trump, convertirla en un centro de recreo. Es tan vomitivo lo que está sucediendo, y que no seamos capaces de pararlo, que no tengamos instituciones internacionales capaces de frenar esto a tiempo real, es verdaderamente dramático. Bueno, pues es la cuestión que esta mañana en portada nos encontramos. Pero en ese mundo que crece de forma complicada, veíamos a Bruce Springsteen respirando hondo y advirtiendo: Estados Unidos está en manos de una administración que además es incompetente, es corrupta, es traidora, y pedía la máxima movilización de los ciudadanos para denunciar esto. Lo hacía durante uno de sus conciertos, durante el comienzo de su gira europea. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent and treasonous administration. Aclamado por el auditorio, decía que hay que movilizarse. We ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring. Y las voces deben ser alzadas para que sean escuchadas contra el autoritarismo. Bueno, el compromiso y la gente que se compromete, la gente valiente que pone encima de la mesa lo que ha conseguido y muestra estar dispuesto incluso a perderlo.
gente como Bruce Springsteen, que alza la voz con valentía contra el gobierno de Donald Trump, que nos está dejando unas imágenes también esta semana de expulsiones, un montón de gente, migrantes a los que están deportando del país y que son intervenidos en medio de la calle, que les arrebatan a los niños de los brazos y los envían en avión, son deportados, en fin, algunas imágenes que son asquerosas. Bueno, así está el mundo, queridos amigos, pero vamos a ver, porque luego también desde el mundo nos han mirado a nosotros miramos al mundo, pero el mundo también mira a España. Repasamos eso con Pilar de la Peña. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia. No estás sola allí donde estés. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues tiempo de hablar de la agenda internacional, de la prensa internacional, de la manera en la que retratan a nuestro país y cómo resumen la actualidad de estos días. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que en España ha sido muy protagonista de la actualidad los WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos. De eso no ha hablado la prensa internacional, pero sí han hablado de Lawfare. Pues sí, en concreto nada menos que el Financial Times. Es verdad que el artículo era anterior a la publicación de los WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que han centrado el debate toda esta semana y que desde luego en esta semana apenas no han tenido ningún eco en los medios internacionales. Es verdad que era un asunto bastante más local, de política y un poco de partido más que de Estado, pero el Financial Times sí que justo un poquito antes de que conociéramos estos WhatsApp sí que publicó un artículo muy contundente que se titulaba así, el Lawfare en España, y hablaba precisamente de los casos judiciales contra la familia de Pedro Sánchez, del presidente español. Recordaba el artículo que desde que llegó a la Moncloa, Pedro Sánchez había defendido la independencia judicial en España, la inviolabilidad del Estado de Derecho, pero es verdad que desde que pues han sido acusados y perseguidos tanto su mujer Begoña Gómez como su hermano David Sánchez, pues por indicios de algún tipo de corrupción, pues que el presidente español había sido el primero en denunciar que había una operación de la derecha de acoso pues contra él, ¿no? Y que usó él mismo la expresión lawfare para describirlo. El artículo repasa un poquito algunos de los detalles de los casos que se han llevado a cabo contra Begoña Gómez y David Sánchez. En concreto, resalta que en varios de ellos se abrieron o se aceptaron las demandas básicamente por unas denuncias de manos limpias, que explica que es un grupo vinculado a la extrema derecha y que además basaba las querellas en noticias de la prensa conservadora, y explicaba un poquito cómo Pedro Sánchez había denunciado esto, e incluso había aprobado un decreto, o una serie de medidas para intentar evitar que este tipo de prácticas pudieran llevarse a cabo. Pero lo que sí destaca el artículo del Financial Times es que esto pone de relieve pues una politización de la justicia en España, de la que ya se acusaba o que se señalaba, pero que además de todos estos casos contra Pedro Sánchez se habían convertido un poquito en un emblema de esta politización de la justicia, y en este sentido pues señalaba que por el funcionamiento, por el comportamiento tanto del Partido Socialista como del Partido Popular era algo que se denunciaba, y en este sentido terminaba el reportaje pues citando a varios expertos que lamentaban que los tribunales se hubieran convertido en un arma y en un instrumento más de la guerra política en España. Claro, la verdad no sé por qué hablan de lawfare. Total, solamente algunos políticos han aludido. La inhibición no tiene hueco. Y se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva.
Así que el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión, y lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión, porque España fue un país que se levantó precisamente porque otras generaciones... Que no estamos hablando de acudir a Eurovisión, estamos hablando de dar su mejor versión para luchar contra el gobierno. Bueno, pues este ha sido uno de los temas que han capitalizado en la actualidad. También se ha hablado sobre la investigación del apagón, algunos detalles, mientras, además... reemerge el debate sobre la energía nuclear. No es cierto que todas las fuentes energéticas sean lo mismo. Si ustedes quieren una central nuclear, pues que se la pongan al lado de sus casas o en sus barrios privilegiados. Eso le decían desde Podemos, le reprochaban al Partido Popular, pero es verdad que todo en torno al apagón ha tenido repercusión en estos días. Pilar, el gobierno pidió información sobre las ciberdefensas. Esto lo han destacado algunos medios internacionales, ¿no? Sí, el Financial Times en concreto, otra vez, que ha vuelto a estar muy pendiente de algunos asuntos de la actualidad española y que explicaba, antes de que se conocieran las últimas revelaciones o los últimos detalles sobre la investigación, que una de las líneas que se estaba investigando era la posibilidad de que hubiera ciberdebilidades en algunos pequeños proveedores eléctricos, en concreto algunos pequeños parques eólicos o solares, y que esta mala calidad de las ciberdefensas o que no estuvieran bien garantizadas podía haber sido explotado por alguien para hacer caer el sistema. Esto es lo que ponía de relieve el Financial Times. Algunos otros medios se hicieron eco de esta nueva pista sobre las posibles causas del apagón, como por ejemplo el diario Le Soir y algunos más, aunque luego han destacado la mayor parte de los medios internacionales que el gobierno ha asegurado que no ha encontrado señales de ciberataque en el apagón. Pero es verdad que el hecho de que todavía se investigue, que todavía no estén claras las causas del gran apagón que vivió España, es un asunto que preocupa y que sigue en el foco de los medios internacionales. Esta semana también la CNBC, la emisora, la televisión estadounidense, emitía un reportaje que hablaba un poquito de cómo el apagón, el gran apagón, un apagón sin precedentes que había oscurecido toda España y Portugal, había desatado también una especie de juego de culpas sobre las energías renovables, ¿no? Y las energías verdes. Y se hacía un poquito eco de todas estas acusaciones de cómo, pese a que el gobierno español estaba investigando y había pedido tiempo para determinar cuáles habían sido las causas del apagón, pues la oposición y algunos observadores estaban intentando culpar a las energías limpias y recuperando, volviendo a proponer como opción las nucleares, ¿no? Citaba a algunos expertos europeos que señalaban que era un asunto muy serio, que además la seguridad energética era un asunto vital y que en este sentido pedían tiempo y que no se especulara. Les Eco, también otro diario francés, también se hacía eco de esto, recogía un poquito que la investigación podía llevar mucho tiempo saber exactamente lo que había pasado, aunque también es verdad que bastantes medios han hecho eco de los últimos detalles revelados entre el miércoles y el jueves por el gobierno, de que el corte o el problema pudo iniciarse en alguna subestación de Granada o del sur de España, y que poco a poco se van desentrañando los hilos y se va intentando llegar a las causas del gran apagón que asoló a toda la península ibérica. También ha habido otras cosas que han tenido protagonismo. Esta semana ha habido debate parlamentario. En el debate parlamentario, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó a Israel como un Estado genocida, y esto ha provocado una tormenta. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Ha tenido tanta repercusión, Pilar, que al final ha provocado incluso que Israel retire a la embajadora. Por lo menos que Israel convoque a la embajadora de España para algún tipo de protesta. Es verdad que estas palabras de Pedro Sánchez han tenido un cierto eco en los medios, especialmente en los medios israelíes, que muchos de ellos se hacen eco de este calificativo de Estado genocida para Israel que el Pedro Sánchez utilizó en el debate en respuesta a una pregunta de Gabriel Rufián, y algunos medios árabes también, desde la agencia turca Anadolu, algunos digitales más vinculados a países árabes, ha llamado la atención, y sobre todo luego más medios internacionales han puesto de relieve la
tensión diplomática que esto ha provocado con Israel y cómo pues el gobierno de Netanyahu ha convocado a la embajadora española pues para hacerle algún tipo para hacer una reprimenda sobre unas declaraciones que considera graves por parte de Pedro Sánchez, y en este sentido, bueno, pues varios medios internacionales, desde 7sur7, la revista belga o algunos más, se han hecho eco de estas palabras. Fíjate que casualmente, antes de conocerse estas declaraciones de Pedro Sánchez y esta referencia a Israel como Estado genocida, algún otro medio internacional, Euronews en concreto, ya había señalado que desde el gobierno israelí se consideraba a España y también a Irlanda como dos de los países que estaban siendo más hostiles hacia Israel y en concreto hacia la comunidad judía, ¿no? Y el ministro de la diáspora, Amichai Chikli, que es este personaje que incluso también ha participado en algún acto con Vox, pues había criticado en particular a España porque consideraba y aseguraba que era uno de los más hostiles hacia Israel y hacia la comunidad judía. También hablaba un poquito del aumento de un cierto antisemitismo. El rearme también es actualidad, la euforia armamentística en la que ha caído toda la Unión Europea, pero también España, en la que estos días además hemos visto a gente como Borrell defendiéndolo. Y nuestro tiempo ya no se define por la paz, la democracia, la apertura comercial y el liberalismo, sino por el conflicto, el populismo, el proteccionismo y la guerra. Y déjenme empezar diciendo que para hacer frente a esta situación tendremos que pasar de un pacifismo estructural a un rearme sólido. Bueno, varios medios internacionales, agencias internacionales han puesto de relieve algunas de las consecuencias directas de ese debate y, entre otras cosas, que Indra apueste ahora por convertirse en constructor de tanques, Pai. Sí, esta era una noticia que publicaba en concreto la agencia estadounidense Bloomberg, que se titulaba así, ¿no? Como el Indra, bueno, pues una empresa muy conocida en el sector de la defensa, pero casi más conocida en el sector de las tecnologías de la información, pues apostaba ahora por convertirse en un fabricante de tanques o en un constructor de tanques, ¿no? Una apuesta mucho más decidida por la parte, digamos, de defensa de su negocio. Explicaba Bloomberg que esto tenía mucho que ver con el nuevo presidente de Indra, que se llama Ángel Escribano, y bueno, que había llegado a la cabeza del grupo español con la reorganización empresarial que provocó pues la salida de Álvarez Payete en Telefónica, que hizo que el hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra, pasara a liderar el gigante telefónico, y Ángel Escribano, que es una persona muy vinculada al negocio armamentístico, pues hubiera llegado a la presidencia de Indra. Y en este sentido, bueno, pues citaba que Escribano, que ya se esperaba, pero que había sido muy explícito en este sentido, y consideraba que realmente la vía para convertir a Indra en una empresa clave en el nuevo, digamos, contexto o ambiente de mucho más militarista en Europa, bueno, pues y en convertirse en que pudiera ejercer o que pudiera tener un papel clave en esta industria, pasaba por convertirse en un constructor de tanques, ¿no? Centrar mucho más su actividad y su desempeño empresarial en el sector armamentístico, ¿no? Decía algo así, para convertirle en un campeón europeo, que una especie de referencia. Y en este sentido, otra gran agencia internacional, Reuters, ha destacado que en esta semana, de hecho, se ha conocido una oferta de Indra para intentar comprar el negocio de defensa de Iveco, que es una empresa italiana que también tiene una unidad centrada Iveco es un constructor de vehículos, pero tiene además una unidad específicamente dedicada a vehículos militares, y que Indra habría hecho una oferta para comprar esta unidad y de esta manera pues posicionarse en este sector que le permitiría beneficiarse de este gran plan de rearme que anuncia el gobierno español y en general de toda esta apuesta que parece que la Unión Europea quiere hacer por la militarización y por el rearme. Más asuntos. Esta semana también ha sido noticia la cruzada del gobierno contra el spam telefónico, contra las llamadas comerciales no consentidas. Escuchábamos al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que anunciaba: vamos a hacer esto obligando a identificar las llamadas comerciales con un código específico, un prefijo, y haciendo que las compañías telefónicas deban bloquear cualquier llamada comercial de una empresa que no utilice
ese código. Vamos a declarar nulos todos los contratos que deriven de una llamada comercial no consentida, para desincentivar este modelo de negocio. El gobierno se lanza a esta batalla. Claro, todo tiene sus lagunas. Y en este caso la misma de siempre. Parece que no aplica a las llamadas realizadas desde call centers del extranjero. Así que con que las empresas trasladen sus centralitas a otros países, pues ya pueden eludir la normativa. Muy difícil de poner coto, pero en todo caso ha tenido repercusión también en varios medios de comunicación internacionales, Pai. Sobre todo en medios franceses, fíjate que y esto tiene un motivo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, te puedo decir, lo ha recogido Le Figaro, El Diario, BFM-TV, Radio France, al final son, digo que usted tiene un motivo porque todos estos medios explican que, bueno, que el problema del spam telefónico está creciendo y que precisamente hay varios estudios de seguridad que señalan que España y Francia son los dos países más afectados por estas prácticas, ¿no? Citan en concreto algún estudio de 2023 que dice que, bueno, que en estos dos países se concreta más del 44% de las llamadas, que es, por ejemplo, lo que destacaba BFM-TV, y Radio France cita un estudio posterior, incluso de 2024, que habla de que en España hay un 51% de las llamadas, digamos, de operadores o, digamos, llamadas comerciales no consentidas. Y en este sentido, bueno, pues se pone de relieve que el gobierno español, Le Figaro, por ejemplo, habla de cómo el gobierno español quiere prohibir esta venta telefónica no solicitada o no consentida. Se hacen eco de las palabras de Pablo Bustinduy, esta iniciativa a través de una enmienda en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, esta enmienda que busca, pues, obligar a las empresas telefónicas a identificar las llamadas comerciales con un código y a bloquear las que no lo tengan, y ponen de relieve que, bueno, que es otra medida más de España para intentar hacer frente a esta situación que está bastante extendida en España, que, bueno, pues que genera muchas molestias y mucho malestar a los consumidores. Y bueno, hablan un poquito de las iniciativas que se están haciendo en Francia, poniendo de relieve estas de España, aunque también Radio France advertía que España llevaba tiempo llevando a cabo algún tipo de medidas y de momento este tipo de spam telefónico seguía pululando, proliferando y no se estaba consiguiendo atajarlo. Bueno, pues ya veis, esta es la imagen que proyecta nuestro país, que ha proyectado a lo largo de la última semana y que analizamos aquí los viernes en La Cafetera de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Como siempre, muchísimas gracias a la Resistencia. Un abrazo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales. La actualidad con Ana Pastor Neutral. Buenos días, Ana. Muy buenas. Mira, Podría ser porque te voy a decir una cosa. Bueno, a ver, la propuesta de hoy, mañana fue muy bonita. Espera. Podría recomendarte el libro que me estoy leyendo, que me está encantando, intensito de los míos, Cómo comienza una guerra civil, de Bárbara F. Walters, que es maravilloso. Lo tengo súper subrayado, pero como sé que necesitamos un respiro todos,
Tú me sueles pedir mandanga buena, hoy te traigo un documental, iba a decir más relajado, pero bueno, que a mí me ha encantado. Pero estoy abierto a todo, te diré, porque también estoy y estamos todos muy preocupados con la situación, con la polarización, con la crispación, con el discurso del odio, con la confrontación permanente y todo esto que, oye, crea un clima. O sea que si te parece una gran recomendación, tú no tengas... Yo ya sé que hoy vamos por otro me lado, ha parecido... Me queda al final, pero es una investigadora norteamericana que ha recopilado ella, junto con otros investigadores, datos de todos los países del mundo, o sea, no se centra en Estados Unidos, de hace 200 años hasta ahora, y busca patrones donde identificar cómo puede llegar a ocurrir un confrontamiento civil en un país, entre los que ya ha ocurrido y entre los que tú puedes prever que puede ocurrir. Es un libro muy serio, muy de datos, muy inquietante. El otro día tuiteé una captura de varios países donde estaban ocurriendo cosas históricamente, pero ahora también contra los inmigrantes, y en el caso del siglo XXI en el que vivimos, cómo se repite el patrón de youtubers, vaya qué sorpresa, de ultraderecha, vaya qué sorpresa, o comunicadores de ultraderecha, agitadores, que focalizan toda su atención en criminalizar la inmigración. Y eso va calando hasta que, ¡pum!, estalla. Y es muy interesante el libro. Pero bueno, hemos venido a hablar de cosas amables. Pero antes de pasar la página e irnos a lo amable, en esa situación, ¿cómo queda España? ¿Cómo hay patrones que se observen? Sí. Hace un par de referencias, una referencia histórica pasada, que es la Guerra Civil, claro, y hace una referencia... El libro se acabó hace 3 o 4 años, es decir, no ha incluido la vuelta de Trump, por ejemplo, y hace una referencia también muy, muy leve a momentos más actuales. Pero sí que creo que está muy bien porque encuentras muchas referencias que puedes asimilar a tu país. Por supuesto, habla de Hutus y Tutsis, la radio del odio, tema de los Balcanes, Estados Unidos. O sea, por ejemplo, cuenta una cosa que a mí me inquieta muchísimo y que creo que nos diferencia muy bien como país. El hecho de que un país tenga licencia de armas tan abierto como pasa en Estados Unidos provoca que las milicias, que es como ella los llama, en los últimos años, desde que Trump dejó la Casa Blanca, han aumentado de manera exponencial y preocupante. Wow. Son grupos ultraderechistas, casi todos son racistas, etcétera, supremacistas blancos, etcétera, y tienen cierto poder territorial armado. Entonces dices, joder, en Estados Unidos, sí, entonces, y apelan a la violencia continua, y bueno, lo vimos en el Capitolio, ¿no? Pero eso no ha dejado de crecer, y sin embargo no tengo la sensación de que nosotros seamos muy conscientes, ¿no? Es verdad que nos hemos salido un poco del asunto que nos convocaba, porque Ana propone además para esta semana una cosa bien diferente, pero bueno, es verdad que con el ánimo de oxigenar en este tiempo que vivimos. Karol G, mañana fue muy bonito, documental en Netflix. Soy Karol G y los invito a que vean mi nuevo documental. Mañana fue muy bonito, increíble, mágico y súper especial. Creo que va a ser para todos ustedes. Esta artista que se ha convertido en un auténtico icono global. Pero yo, como no conozco mucho su música, como no soy muy seguidor del reggaetón, pues no la tengo muy ubicada. De lo que he estado viendo del documental se revela una personalidad también, bueno, se entiende también la raíz de su éxito, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en ella confluyen varias cosas. Por un lado, un origen humilde con una carrera hiper exitosa basada en trabajo. Es colombiana, es nacida en Colombia, Karol G, la bichota, que es como se autodenomina. Ahora contaré una anécdota que cuentan en el docu que está muy bien. En un mundo, como tú has dicho, el reggaetón, y ella lo cuenta muchas veces en el docu, ¿no? Es un mundo muy masculino, y cuando ella dijo, es que esto es lo que a mí me gusta, ella canta desde muy pequeña. Es una historia un poco parecida a la de Shakira, ¿no? Que desde muy pequeña se vio su talento. Pues le decían, mira ya, pero es que una chica no canta reggaetón. Y ella como que tenía ahí todo el rato el rollo de no, mira, pero ¿quién decide lo que puedo yo cantar o lo que no, ¿no? En una sociedad como la colombiana que bueno, pues que es verdad que le costó mucho abrir. Ella es muy tierna, a la vez es muy valiente, porque oye, se ha posteado cosas sobre Trump con el tema de la comunidad latina, hace todo el rato mucho hincapié en el valor que ella le da a que los latinos, las latinas la consideran una referencia, que ahora ya es a nivel mundial. Yo tengo que decir que a mí me ganó cuando en Madrid hizo como 5 o 6 días en el Bernabéu, lo petó todos los días.
y en uno de los conciertos sacó, no sé si recordarás, Fer, pero seguro que nuestra audiencia sí, a Amaya Montero, La Oreja de Van Gogh, que nunca había cantado desde hacía muchísimos años. Y cuando Amaya Montero sale se nota que tiene un punto de fragilidad. Imagínate ahí 80.000 personas esperándote desde hace tantos años, y Karol G la ropa muy bien, la toma de la mano y tal, y fue un gesto, a mí me pareció tan bonito, que la retrata tanto como persona, como la protegió en un momento así como muy frágil. Y a partir de ahí como que empecé a buscar más cosas de ella, y justo ha salido este documental que, como te digo, toca muchos palos. O sea, el hecho de ser mujer sí fue un contra grandísimo para poder avanzar en mi proyecto. Todos veían que yo estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera, pero por dentro sentía que estaba perdiendo quien realmente era. También narra alguna experiencia que he tenido de intentos de abuso sexual, abuso de poder cuando era muy joven, ¿no? Que de alguna manera también se abre en canal para contarlo y en este documental. Se rompe, de hecho, sí. Ella cuenta, es bastante joven, lo que pasa que cuenta que cuando salió de su Colombia natal con el ok de sus padres, que están muy presentes también, se nota que es una persona muy familiar, pues fue a Nueva York a probar suerte. Y entonces, bueno, pues un tipo que debía tener como 50 años, imagínate, ya 16, le dijo, sí, yo te abriré todas las puertas, no te preocupes, y como que empezó a avanzar un poco su carrera. Y teniendo 16 años, este tipo en un momento dado le dice, ok, pero tú avanzas si tienes algo conmigo. Y entonces ella, imagínate, una cría tan joven, pero lo vio muy claro y puso el límite, dijo no, se volvió y dijo que no quería saber nada de la música ya. O sea, para ella había sido una decepción tan grande que en vez de valorar su talento, la intentara utilizar sexualmente, que se le rompió como el amor por la música, ¿no? Entonces ahí tuvo como un parón y luego lo retomó, lo cuenta ella también en el documental, hasta bueno, el documental de hecho se basa en la gira de estadios que hizo por el mundo. Nunca una artista latina había hecho eso, llenándolos todos. Imagínate cuando va a Colombia y a las zonas de Colombia de donde es ella. Y es muy ilusionante porque además es una mujer que es guapísima, pero que no cumple con todos y cada uno de los cánones de la belleza actual, que es hiperdelgada. Eso también ella lo habla en el documental. Y me parece que es muy inspirador en ese sentido, porque toca machismo, toca el tema del racismo, cuando habla de la comunidad latina, lógicamente, y toca la presión, ¿no? La salud mental. Hay ratos que ella no puede, tiene muchísima presión de la carrera que tiene y también se rompe, ¿no? O sea, que es esta generación como que todo lo cuenta. Sí, lo que es increíble es que una persona con este altísimo grado de éxito, ahí se ve esa dualidad entre la fama y la autenticidad, porque es una persona muy auténtica. Y yo, fíjate, en todos estos documentales que nos has ido recomendando, que hablan muchas veces de estrellas, o de la música, o del cine, o del espectáculo, siempre tienen esas cualidades. Primero, trabajadores incansables, esto de que te regalan algo, por muy frívolo que parezcas delante de una cámara, pero nadie tiene nada regalado. Han sido en una escalera, han trabajado en una escalera de una dureza bestial, con un compromiso brutal sobre su carrera, y luego son muy auténticos, son personajes que tienen una vida y que se acercan, pues tienen su filosofía. Creo que su filosofía de vida es mañana será bonito, o sea, tiene precisamente el mensaje, el título del documental, ¿no? Sí, es el nombre del disco, la propia gira la llamó así, y me gusta el mensaje también porque, a pesar, como tú dices, es una estajanovista del trabajo y hay mucho esfuerzo detrás de lo que luego vemos ahí como una gran artista, ¿no? Cuando sale al escenario, es una obsesa. Me recuerda mucho también en eso a Shakira, en el control de cada detalle en el escenario. Ella pide que haya un tiburón gigante, le dice no puede ser, y ella dice pues tiene que haber un tiburón gigante, y consigue que toda la gira ya, que es muy espectacular la imagen, y ya no quiere hacer una cosa como las que ya ha hecho, ¿no? Pero sí que creo que encaja un poco en esa generación también, que viene a demostrar, oye, no me lo han regalado. Yo vengo de muy abajo, de una familia humilde donde la música era muy importante, pero no había un artista como lo que se convierte ella, ¿no? Y está muy bien, es tierna, a mí ella me gusta muchísimo, y además es de esta gente que coloca muy bien los mensajes de manera muy natural. Te cuenta el racismo, te cuenta, pues ella se obsesiona con llamar la bichota a una canción, y todo su equipo le dice, mira, es que suena fatal, es que te van a zurrar por todas partes, la bichota, ¿sabes? Es como... Y ella dice, ya, pues es que la bichota, es que se va a llamar así. Y entonces se ve ahí la discusión, y tiene mucha personalidad para lo joven que es. Oye, pero luego está la cosa del reggaetón, porque claro, yo me he acercado al reggaetón, supongo que como tú, a través de mi hijo.
a través de los adolescentes. Pero claro, es un género que tiene esta cosa que yo digo, bueno, pues no lo entiendo porque igual ya soy viejo, ¿sabes? Igual soy un viejo, igual soy un abuelo, igual ya no merezco vivir como cuando mi hijo me mira con esos ojos así de no me entiendes. Pero el reggaetón, claro, ¿ella cómo justifica? Pues es el género musical que defiende, ¿no? Bueno, porque el reggaetón es como todo, quiero decir, yo trato de acercarme a muchas cosas en la vida intentando quitarme los prejuicios. Es verdad que hay un reggaetón que yo lo detesto por el tipo de letras, no por el tipo de música en sí. Luego, claro, me puede mucho Residente, del que tú y yo hablábamos el otro día, René, también ha tocado muchas veces este tema, ¿no? Incluso en sus propias canciones. Pero claro, ella te acerca a un reggaetón, no sé cómo decirlo, te permite acercarte al reggaetón de otra manera, por el tipo de letras, por un montón de cosas, ¿no? Y porque lo ves como, no quiero decir más limpio en el sentido puro, sino que, bueno, pues es otra manera de interpretar esa música, que te puede no gustar, por supuesto, sí, que ahora hay muchísimo reggaetón, sí, pero bueno, hay tipos de reggaetón y reggaetón, como todo en la vida, ¿qué te voy a contar? Pues Ana Pastor Neutral sobre Karol G en este documental Mañana fue bonito en Netflix. Ana Pastor, gracias, como siempre. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Tiempo para la literatura, tiempo para hablar de libros en nuestra biblioteca cafetera con Clara Nuño. Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, cafetera. Porque además hoy vamos a hablar de un tema que tiene su sustancia. Vamos a hablar de Too Much, Inma Benedito, un libro sobre relaciones, sobre citas en Tinder y cuáles son las recomendaciones. Oye, es un buen catálogo de prueba-error. Y son 20 y tantas, ¿no? 20 y tantas citas que recogen en este libro, entre el humor, también un poco en el análisis de cómo somos hoy en día, de cómo es la sociedad, ¿no? Efectivamente, el libro de Inma Benedito, que publica Plaza y Janés y se salió a la venta el 8 de mayo, es un abecedario de fracasos amorosos y de la A a la Z, su protagonista, que es la propia escritora, nos cuenta cómo ha sido su aventura en Tinder después de que su exnovia eligiera la mañana del Día de Reyes, de un 6 de enero, para romper con ella delante del roscón de Reyes. Entonces la pregunta que se hace Inma es ¿qué se hace cuando sale todo mal? Porque le dejó su novia, luego llegó Filomena y luego decidió entrar en Tinder y a partir de ahí se hizo una experta y nos los cuenta en esta novela divertidísima en la que encontramos un montón de citas hilarantes, a veces tristes, otras tiernas, y ella hablaba un poco de lo que decía el pensador que ahora no me sale el nombre, Roland Barthes, que él decía que el éxito del amor es haber amado, no que el amor continúe. Y es una cosa muy interesante que Inma Benedito navega en Too Much, demasiados match, un libro del que ahora vamos a empezar a hablar con nuestra escritora. Pues vamos a hablar del amor, de Tinder, de las relaciones con Inma Benedito. radiocable.com/mecenas. Inma Benedito, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por sentarte en la mesa de la cafetera esta mañana con nosotros, con este libro entre las manos, Too Much, en la editorial Plaza y Janés. Oye, haznos una pequeña sinopsis, una aproximación al libro. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Too Much es una historia real que comienza cuando mi ex me deja la mañana de Reyes delante de un roscón. Y a mí no se me ocurre nada mejor pues que entrar en Tinder para superar la ruptura, encadenando citas hilarantes de manera compulsiva. Y bueno, pues el resultado es este libro, que es una cartografía amorosa de Madrid a través de 27 citas, una por cada letra del abecedario, y de alguna forma también es pues una sátira que clasifica lugares, tribus urbanas y de alguna forma también pues una versión madrileña y lésbica de Sexo en Nueva York sobre el amor y el duelo en los tiempos de Tinder.
A ver, es que es formidable porque, bueno, tú eres muy reconocida en las redes por Madrid Secreto, donde cuentas también pues lugares, espacios reconocidos de la ciudad, interesantes, pero que también que te hayas lanzado a hacer este ejercicio un poco de mostrar algún capítulo así, que tiene algo de... Bueno, supongo que es para expiar fantasmas también, ¿no? O sea, una ruptura siempre es muy doloroso, que suceda en un contexto como eso, le añade también un punto que visto desde fuera es cómico, pero no hace ninguna gracia. O sea, te encuentras con el roscón de Reyes y una despedida, ¿no? Sí, efectivamente. En el momento, y de hecho el libro comienza un poco así, en el momento no era algo gracioso, pero yo sabía que en el fondo tenía gracia, simplemente no me podía reír, que esto es algo de lo que hablaba mucho la escritora Nora Ephron, ¿no? De cómo expiarse a través de la comedia, pero para eso hay que alejarse un poco. Entonces, pues el momento, digamos, no me pareció gracioso, pero con el tiempo pues pude hacer una historia en la que, bueno, para mí es un poco catártico como el poder reírme de mí misma y de todo lo que ocurre pues con las citas. Vamos a hablar de citas, vamos a hablar un poquito de relaciones, de rupturas, de Tinder también como nueva herramienta. Aprovechamos y te podemos utilizar también un poco para que nos hagas de profunda conocedora en esta... Experta en fracasos, sí, ya me estoy ganando el título. Porque dirías que es la conclusión es esa, al final conduce a los fracasos, porque, oye, Tinder hay mucha gente que sale bien avenida con relaciones y con experiencias muy interesantes. Sí, no, yo no voy a ser yo precisamente, que todavía tengo Tinder abierto, quien demonice absolutamente la app, pero bueno, creo que hay muchas lecturas de qué es lo que supone Tinder en nuestra vida. Yo creo que, por un lado, Tinder tiene una cosa que es que si fuera... Tinder si buscara crear vínculos sólidos, pues sería un éxito como red social, pero un fracaso como negocio. Realmente lo que te vende no te vende ni el amor ni el polvo de tu vida, te vende conexión y novedad. Que luego de ahí pueda salir colateralmente parejas, amores, por supuesto, porque al final nosotros como seres humanos, pues no, o sea, estamos hechos para relacionarnos, entonces obviamente pues una red social puede ocurrir. Pero creo que el objetivo principal de la app es que nos facilita desconectar con las demás personas. Y de alguna forma en Too Much lo que ocurre es eso, yo entro en Tinder para superar un duelo y acabo no superando el duelo y aprendiendo a desconectar mucho más fácil de las pues conexiones efímeras que van apareciendo en mi vida a través de la app. Luego es cierto, y ya con esto termino, que en el colectivo LGTBI sí que creo que Tinder tiene una lectura positiva, que es que al menos a mí como lesbiana, a mí me ha ayudado a, uno, visibilizarme, y dos, que me resulte más fácil conocer a otras mujeres, porque pues bueno, en el mundo es un pelín, en el ambiente es un pelín más complicado, sigue siendo minoritario y es más complicado, pero Tinder yo creo que sí que ha transformado nuestra manera de relacionarnos en el entorno afectivo. Claro. En el prólogo, Paloma Randón compara tu libro con el conocido Se acabó el pastel de Ephron, en la que ella cuenta cómo pilló a su marido teniendo un amante cuando estaba embarazada y eso acabó en divorcio. Y lo cuenta con mucho humor. Entonces yo quiero preguntarte por qué nos seducen tanto las historias que se esconden tras un fracaso amoroso. Bueno, yo creo que porque el amor, esto lo decía Erich Fromm, es la única actividad que, a pesar de que lo más fácil es que fracase, cada vez que la empezamos con todas las esperanzas del mundo, ¿no? Y de alguna forma es porque nadie nos enseña a amar. Entonces, yo creo que nos gusta leer sobre amor y nos gusta leer historias sobre fracaso porque nos vemos fácilmente reflejadas ahí. Y yo creo que además, si se tratan desde el humor, que es como una manera de, pues eso, como Nora Ephron lo que decía es que el humor, poder reírte de ti misma, te convierte de alguna forma en la heroína de tu propia historia, como que eres capaz de alejarte, tomar distancia y contar algo pues que te ha pasado a ti, de lo que te estás adueñando, y de alguna forma tú también puedes reírte con eso.
Oye, claro, aquí expones parte de tu intimidad, cuentas experiencias tuyas. ¿No te sientes un poquito en esa apertura? Porque decías algo muy interesante, es verdad que Tinder permite, y especialmente a lesbianas, homosexuales, de pronto reconocer a un montón de gente y no tener que emprender el proceso de convencer, de explorar, sino entrar directamente, conocer a gente que pueda estar en el mismo espacio. Pero exponerte tan abiertamente, ¿no te ha provocado un poquito de inquietud? Más que, ha sido lanzarme al abismo, pero además por varias razones. Bueno, de lo que mencionabas de Tinder, efectivamente, tiene una cosa positiva, bueno, lo que mencionaba antes de la visibilidad, porque además yo como lesbiana y otra gente del colectivo, imagino que le pasará parecido, cuando vas a ligar en físico, en un bar, por ejemplo, tú te enfrentas a un doble rechazo, claro. Que es, primero, que le puedan interesar las mujeres y dos, que le puedas interesar tú. En Tinder eso no ocurre. En Tinder ese doble rechazo queda absolutamente neutralizado. Y luego de lo que mencionabas, ha sido un salto al abismo, pero además doble como escritora y como lesbiana, porque yo soy periodista económica, entonces yo escribía al principio la newsletter detrás de un seudónimo y para mí reconocerme a mí misma como escritora diría que me ha costado más salir del armario como escritora que como lesbiana, pero si no salía además era en parte porque me daba miedo que pues si al final yo me dedicaba a escribir una newsletter sobre mis citas con chicas, que si yo decía eso, pues entonces al final yo no quedaba para escribir las citas, yo quedaba porque yo quería enamorarme. Entonces, si de repente yo le decía a la gente, oye, mira, me dedico a hacer esto, pues igual nadie quería ya relacionarse conmigo. Entonces, sí, ha sido un salto al abismo. Luego resulta que no, que ahora estoy ligando más, pero claro, sí iba a decir, en mi cabeza no era así. Claro, y luego de pronto hay un montón de gente que le puede parecer muy sugerente la idea. Cuentas algunas citas, me decía Clarice, son muy hilarantes, a veces algunas son tristes, otras... Pero cuéntanos alguna fotografía. Bueno, es que de citas, o sea, en el libro hay 27, pero hay 27 porque son una por cada letra del abecedario, que si no, o sea, yo he tenido muchas más. Estas son pues las que he escrito. ¿Me escuchas? Sí, no, decía que venga ya, o sea, pero ¿cuánto tiempo has tardado en escribir el libro? Es que, claro, realmente el libro sale de la newsletter y la newsletter la empecé en 2022, entonces puedo decirte que he tardado en escribir el libro o 3 años o un mes, ¿sabes? Porque pero 27 son un montón de citas, ¿eh? Bueno, y hay más, o sea, de hecho me llegué a hacer un Excel para acordarme de las que tenía. Y sí, o sea, he quedado con aristócratas, con artistas de circo, con nómadas digitales, una chica que en la segunda cita, esta es una cita graciosa, bueno, graciosa y triste al mismo tiempo, y es una de las, o sea, es la cita central, yo diría, no voy a hacer spoiler, pero en la segunda cita estamos, me invita a dormir y nos quedamos hasta las 4 de la mañana hablando, estamos en la cama mirando al techo porque ninguna se atreve a dar el paso, y en un momento determinado ella, para romper el silencio, muy convenientemente me dice, ¿sabes? Creo que tienes gestos de psicópata. Y yo para entonces ya estaba pillada y lo peor es que yo me quedé esa noche a dormir allí. Como si tuviera síndrome de Estocolmo. Entonces, bueno, hay mucho de todo y sí, como ha dicho Clara o te ha comentado, hay citas tristes e hilarantes, hay una combinación ahí, yo creo, bastante equilibrada. Tiene como escenario Madrid, la ciudad en la que vives, y tu historia está atravesada por el mercado de la vivienda. De hecho, ironizas con su situación varias veces. Yo me quedo cuando citas a Virginia Woolf y su habitación propia y dices que, claro, es que ya no tuvo el placer de experimentar el mercado inmobiliario de la capital. ¿Cómo afecta la crisis de vivienda a nuestras relaciones amorosas? Afecta, completamente. Si, por ejemplo, los jóvenes a día de hoy tenemos nuestra renta bruta es inferior a la que había hace 20 años. Muchos no tienen estabilidad laboral, más del 80% no puede emanciparse. Yo creo que esa falta de anclaje se traduce en menos ataduras, incluso en que no seamos capaces de afianzar relaciones, pero porque existe de fondo
una precariedad que nos imposibilita hacerlo. El catálogo de experiencias me parece absolutamente fascinante. Y claro, y en esta búsqueda te conviertes en una experta del amor. O sea, ¿entiendes ahora las claves, los códigos? Sí, yo no sabría si decirte que a lo mejor ahora estoy más perdida que antes. Ah. Pues, porque al final, o sea, quiero decir, no, o sea, quizá en algunos aspectos pueda haber alguna norma. Por ejemplo, te diría que me pasa o me ha pasado, yo pensaba que si quedas con alguien y a lo mejor te invita a, ¿sabes?, a las cervezas, que es que la cita ha ido bien, yo tenía eso en mi cabeza, pero en realidad a mí lo que me ha pasado es que la mayoría de veces, no he hecho una estadística, pero la mayoría de veces que yo he quedado con alguien y me ha invitado, luego no hemos vuelto a quedar o no hemos hablado o que yo he sido un fracaso. Entonces, pues de ahí pues vas sacando pequeños patrones, pero son patrones que en realidad te hacen, o sea, al menos en mi caso yo me siento todavía más perdida. ¿Y es difícil? ¿Buscas amor romántico? ¿Cuál es dices, sí, yo es que quiero enamorarme, pero es difícil encontrar un objeto? O sea, ¿cuál es una persona que llene esos espacios? Pues, o sea, yo sí, o sea, esto es curioso porque al final yo creo que Tinder se podrá utilizar de muchas formas, pero en el fondo yo creo que todo el mundo quiere vivir la experiencia de sucumbir a un amor verdadero. Lo que pasa es que nadie va a poner en su descripción de Tinder, porque no sé si sonaría frívolo o naif, quiero enamorarme. Es triste, pero creo que es así. Y de hecho en el libro yo creo que hay como dos lecturas, porque por un lado estoy yo riéndome de mí misma y riéndome de todo, utilizando la ironía para alejarme de todo lo que estoy viviendo y para protegerme, ¿no? Como si fuera un poco, como esa parte así un poco más frívola, pero al mismo tiempo hay otra parte dentro de mí que es como la intrahistoria en el libro, que es intentar superar un duelo y sí querer de verdad enamorarse, y porque al final todo el mundo busca eso, ¿no? Una conexión genuina y pues eso, vivir esa experiencia trascendental que es el amor. Y creo que Tinder, aunque nos ayude a esa conexión y esa novedad que mencionaba antes, a lo que es el amor no nos ayuda, porque creo que hace más complicado que se produzca esa conexión genuina. Y yendo ya a lo gordo del asunto, ¿qué se hace cuando sale todo mal, no? ¿Qué se hace cuando se salta de cita en cita y te dejaron frente a un roscón, pero tú sigues siguiéndote citas? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué hacemos? A ver, pues en mi caso yo diría que se hace cuando sale todo mal, escribirlo, porque, o sea, a mí lo que me pasó fue que, o sea, yo en realidad empecé a tener citas y un año después de estar teniéndolas y estar sufriendo un fracaso tras otro y estar desencantándome con la app, decidí, o sea, fue como un impulso, la necesidad de escribir todo lo que me estaba ocurriendo. Es cierto que en mi caso es porque pues yo soy escritora, y fue como mi manera de lidiar con ello. Tengo amigos y de hecho yo creo que cada vez más gente está desencantada con las apps y en general con cómo ligar o cómo relacionarse amorosamente en la sociedad contemporánea. Creo que es un tema. Y ahí yo diría que cuando sale todo mal, hombre, darse descansitos yo creo que es un buen consejo. ¿Alguna de las historias salió especialmente bien? Así con... Sí, yo de hecho alguna vez he intentado, tengo un amigo de hecho que lo hizo. Yo lo quería hacer, pero no lo he llegado a hacer porque no soy tan buena con las mates, pero él calculó su porcentaje de acierto o de efectividad en Tinder. Es decir, de cada cuantas citas, una era match y luego de cada cuantos matches, uno cristalizaba en algo pues más auténtico, ¿no? Y, hombre, mi ex, la que me deja delante del roscón, ella salió de Tinder, o sea que ahí, claro, eso fue un triunfo, luego se convirtió en un fracaso, porque lo que decía, al final el amor, lo más probable es que desafortunadamente fracase, pero salió de ahí y fue una historia bonita, que además pues hubo una pandemia de por medio, entonces también como que vivimos esa parte, y luego sí, durante digamos esa trayectoria de 3 años de fracasos amorosos, ha habido
bueno, alguna mini relación que sí, que sale de Tinder y bueno, que salió bien y luego mal, pero desde luego esto lo decía Barthes, que cuando hablamos del amor parece que solo es bueno si sale bien, cuando el mero hecho de poder amar ya es una experiencia positiva y trascendental. Entonces, pues eso es bueno, sí. Claro. ¿Aprendiste mecánicas Tinder? ¿Trucos? Trucos. Mecánicas, trucos Tinder. O sea, es muy importante la fotografía, la presentación. Decías antes, no puedes decir que estás buscando el amor romántico. ¿Aprendiste un poco a entendértela esta o fue instrumental y ya está? No, sí. Una va aprendiendo. Luego también llega un momento en el que ya a día de hoy ya no aplico tanto eso, pero sí, por ejemplo, para mí una biografía es un poco como el código Miranda, o sea, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, entonces y un poco es una mezcla entre el código Miranda y un currículum vitae, o sea, menos es más, no te pases. Entonces, porque cualquier cosa que digas, la otra persona la está leyendo con sus propios prejuicios y entonces puede perfectamente catalogarte de una manera que tú no estás intentando trasladar. Entonces, o sea, la biografía para mí es importante. Y luego, a ver, las fotos, para mí, por ejemplo, es importante que hay una foto en la que se salga mirando a cámara y se salga sonriendo. No necesariamente tiene por qué ser la misma, pero porque la cara cambia mucho y al final, pues en una serie de fotos, o sea, la gente nunca es en persona exactamente igual que en las fotos, pero pues bueno, hay formas de que se pueda parecer. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer en una cita? ¿Qué tipo de citas prohíbes? Por ejemplo, no vayas al cine, que no vais a hablar en la primera cita, o ese tipo de cosas. ¿Qué puedes contarnos? Sí, es verdad que yo en una primera cita nunca, o sea, mi consejo a mis amigas, porque muchas amigas dicen, no, he quedado para ir al cine, y eso no lo entiendo, porque es como, bueno, entonces no vas a conocer, o sea, verás la película, bueno, igual puedes comentarla después, ¿no? Pero yo prefiero, o sea, yo soy clásica, tomar algo, dar un paseo. Por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta nada hacer en una primera cita es quedar a comer o a cenar, porque siento que al final, como igual soy yo, que soy así, no soy capaz de hacer las dos cosas a la vez, pero si estoy conociendo a la persona, no puedo estar disfrutando de la comida y viceversa. Si quiero disfrutar de un plato de comida, porque encima estoy pagando y estamos en Madrid, no puedo estar pendiente tanto de la otra persona, más allá de que pueda ser más torpe o menos y se te quede un trozo de espinaca entre los dientes y la otra persona evidentemente no te lo va a decir. Entonces, para mí, por ejemplo, mi línea roja en una primera cita es comer o cenar. Inma Benedito, Too Much en Plaza Ijanés. ¿Va a haber segunda parte? Pues, quién sabe, si sale bien, claro. Bueno, claro, este es el tema. Si sale bien el libro significa que a mí me ha ido mal. Pero bueno, este será el mensaje. Por mí puede haber segunda parte por el momento, pero eso no será tan buena señal. No, también puedes hacer uno que sea que encontré el amor. Ah, ¿sabes? También. Llámanos cuando sí. eso pase, llámanos. Eso sería maravilloso. Sí. Cuando eso pase nos tienes que contar, ¿eh? Nos lo tienes que contar igual. Te voy a decir una cosa, te voy a dar una recomendación que utilizamos que utilizamos aquí en el programa para enamorar a nuestra audiencia. Sabes que el New York Times hizo un catálogo de 36 preguntas elaborada por un grupo de psicólogos para enamorar a quien tienes delante. Entonces, sí, es verdad. Y son súper eficaces. Súper eficaces. ¿Sí? Claro, eso en el cine no funciona. Y durante una cena relativamente, pero son súper eficaces. Si lo pruebas y escribes segunda parte, nos lo tienes que contar. Pues fíjate, lo voy a hacer porque muchas veces me he planteado hacerlo y nunca he sacado el formulario, pero sería gracioso escribir una cita en lo que dices, probando ese cuestionario. Nosotros lo hacemos todos los miércoles y ya estamos muy seducidos por la audiencia, pero es verdad que resulta para conocer a alguien de un primer vistazo y conocer sus intimidades y un poquito su aproximación a la vida es súper bonito, aparte que es muy bonito el cuestionario en sí, pero bueno. Inma Benedito, gracias de verdad de corazón, muchísima suerte, Too Much en la editorial Plaza Ijanés, con todas estas experiencias que son muy contemporáneas, que este es el tiempo que nos toca vivir. Inma, gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros, Clara y Fernando, por invitarme hoy. Ha sido un placer. Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de la cafetera. radiocable.com/mecenas.
Ay, bueno, pues volvemos al mundo del entretenimiento, porque claro, llegan los fines de semana y decís, es que luego yo no sé qué hacer en casa. Pues, por ejemplo, ponerte un videojuego, todo esto que parece una fricada, honestamente, se ha convertido en la más de las revolucionarias formas de entretenimiento por encima del cine. Así que prestad atención, porque cuando ya llega ese punto en el que estáis aburridos, que no sabéis qué descubrir, siempre hay un oyente de la cafetera que, raudo y veloz, acude al rescate para recomendar algún juego. Y esta semana es Enjoy the Silence. Señor Enjoy, buenos días. Buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Que ya echaba yo de menos jugar a un poquito. He estado estos días jugando al Indiana Jones y al Gran Círculo, que no sé si has tenido la oportunidad, pero la verdad es que está bastante bien, va un poco en la línea de Lara Croft, pero que te metan así de cabeza en una peli de Indiana Jones, que puedas protagonizar un poquito, que tenga ese... Han trasladado muy bien el tono, el sentido del humor tan socarrón del protagonista, tiene así como jugadas que estás... Bueno, no es que sea trasladarte directamente a una película, pero está bien, tiene su rollo, muy recomendable. Pero tú hoy nos vienes a hablar de otro que además has estado jugando hace unos días, Split Fiction. Has estado jugando, pero me has dicho que has tardado un poquito en pasarlo, ¿es corto? Corto, es un juego de como máximo 15 horas. Además es que todos los juegos del estudio Hazelight son todos juegos multijugador cooperativo y son juegos cortos para disfrutar siempre en compañía, porque son todos cooperativos, para disfrutar con una persona y para jugarlos del tirón, con una historia que va muy al grano y que toca temas muy, muy básicos. En este caso pues tenemos un tema de la amistad omnipresente, y por cierto, además, ya que lo has mencionado, tiene hasta varios detalles de Indiana Jones. Es un juego muy referencial de videojuegos y de series y de películas. Ya hablaremos de ello, porque creo que les va a gustar a todos los que les guste el cine, el videojuego en general, sobre todo el videojuego. Estoy viendo que tiene unos gráficos bastante bien conseguidos. Veo que los protagonistas están caminando, no sé, en ocasiones por planetas místicos raros y en ocasiones en estaciones espaciales. Es un juego del espacio, pero veo dragones también, es una mezcla así rara. Esa es la maravilla de este videojuego. Yo cuando vi el anuncio, creo que fue el año pasado cuando se anunció oficialmente este juego, dije, bueno, se viene otro melocotonazo, porque este estudio ya sacó It Takes Two, que es un juego que fue considerado el mejor juego del año, el premiado GOTY del 2022, y que recoge un poco ese testigo. En ese caso encontramos un juego de una pareja, de un matrimonio que estaba a punto de separarse por los típicos problemas maritales que suelen darse, y que el hijo, fruto de los deseos infantiles típicos y de su imaginación y una mezcla también del libro mágico, pues quiere juntarlos a toda costa, se aferra al libro, pide un deseo, y resulta que los dos personajes acaban inmersos en ese cuento que tiene el crío. Entonces tenemos una mezcla de mundos entre los mundos del libro y la propia casa, que se considera también un nivel, porque se acaban convirtiendo en personajes diminutos. Aquí tenemos un poco la misma construcción de juego, pero con otra premisa, y que la ejecución va a ser completamente distinta. En este caso, ¿qué tenemos? Dos escritoras cuyos nombres son precisamente los nombres de las hijas en la vida real de Joseph Fares, el director tanto del estudio como del videojuego, Mio y Zoe. Y son dos escritoras dentro de una serie de escritores que han sido invitados a una empresa que lo que va a hacer es premiarles por sus ideas, en el sentido de que si consiguen ganar un premio que ellos van a sortear, conseguirán publicar su libro, su primera novela, y ganar además un montón de dinero. Pero con un matiz que no les cuenta, muy importante, que es que se van a tener que quedar dormidos en una máquina, y que esta máquina, y esto no es spoiler porque lo dicen desde el primer momento, les va a extraer las ideas. ¿Qué quiere decir? Que les está robando las ideas. Hay una cosa que me llama la atención, porque has dicho, este videojuego habla de la amistad.
habla de la conexión emocional, habla de la construcción de confianza, es una experiencia compartida, está todo el videojuego diseñado como una experiencia compartida, ¿no? Para que los jugadores encuentren frustración, momentos de triunfo, descubrimiento juntos, que son experiencias emocionales. ¿Podemos aprender algo sobre la amistad en este videojuego? Y tanto, porque además aquí precisamente va en consonancia con lo que comentabas de que veías dragones y a la vez veías cosas típicas de Star Wars. Los juegos de este estudio, de Hazelight, no son solamente un conjunto de niveles desordenados y extraños, no. Como podríamos entender con, por ejemplo, los juegos de Mario, que no tienen historia, no. En este caso, la historia se construye no solamente en las típicas cinemáticas, sino desde los propios niveles. Y aquí es donde viene precisamente la parte de la historia. La historia de lo que vamos a ver es de dos personas que no se conocen de nada, como son Mio y Zoe, con puntos de vista completamente distintos de la escritura, trabajando en equipo y sobre todo profundizando sobre ellas mismas. Y vamos a ver sus historias personales, que son un poco, en algún caso, duras, o sea, y toca la fibra si te pilla incluso mal. Y claro, una tiene una visión de la narrativa más de corte medieval, de corte fantástico, y otra más futurista, pero también, claro, obviamente esas historias inspiradas en su propia vida. Y a partir de esos niveles vamos a ir viéndolas evolucionar. No solamente que cojamos y digamos, buah, pues ahora me voy a poner un traje espacial y me voy a dedicar a ir con una katana láser, que sí pasa, o me voy a ir montado encima de dragones, que también pasa, y ya está. No, es que mientras pasa todo eso, vamos a ir en vivo y en directo, o sea, en pleno movimiento, vamos a ir profundizando sobre estos personajes, sobre qué pasó en su pasado, de por qué han venido aquí, por qué quieren participar en esto, por qué necesitan salir de esta máquina, por qué escriben lo que escriben, y todo constantemente. Es decir, se va a construir un viaje entre ellos, y precisamente todos los puzzles están hechos para elaborar esa interconexión. Vale, has dicho que es un videojuego para disfrutar en pareja. ¿Tú lo has jugado en pareja este? Sí, lo he jugado con mi pareja y de hecho ha sido de los juegos más divertidos que yo he jugado, porque en este tipo de juegos, como se hace a pantalla partida, te cuesta más ver las cosas. Si a esto te sumas que yo tengo un poco de miopía y que mi pareja no es una persona que juega juegos muy de plataformeo y demás, pues claro, a poco que haya un plataformeo exigente, se montan unas situaciones de partirse de risa, de uno que se cae, que no sabe ni cómo, de otro que ha recibido un golpe de no sé qué, y encasillarte en el mismo puzzle una y otra vez, pero partiéndote de risa y riéndote de lo torpe que eres. Y bueno, o sea, yo no... Hacía tiempo que no me divertía tantísimo con un juego, y más además en pareja. Pues oye, es una buenísima propuesta para jugar en pareja. Split Fiction, un juego para quienes les gustan los juegos de estilo Nintendo, pero que tiene estas particularidades, que nos enseña algunas lecciones también sobre la amistad, sobre la esencia de la amistad, las diferencias, la tolerancia. Así que es una gran propuesta. Enjoy the Silence. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Venga, un abrazo y cuidaos todos.